Shalom, estamos de vuelta. En este estudio vamos a ver hoy quién es Efraín y su significado profético. Vamos a ver en las escrituras, en la Biblia, acerca de quién es Efraín. Estamos ya a día de reposo, recién di un mensaje y que era importante también para darlo. Y ahora vamos a ver otro estudio que ya la semana pasada tenía preparado y que no lo di por temas que el Padre me dio sobre lo que está pasando en el mundo. Así que vamos a ver hoy quién es Efraín. Se habla mucho ya hace años en las redes, en los medios de comunicación acerca de Efraín. ¿Quién es Efraín? Es importante de entender porque la Biblia habla mucho de Efraín. Entonces tenemos que saber quién es Efraín y qué significado profético tiene para estos tiempos, para los últimos tiempos, para el pueblo de Dios, para el pueblo de Yahweh, y viene de los padres o de los patriarcas del pueblo de Israel. Efraín tiene que ver con el pueblo de Israel, con las 12 tribus de Israel, con los patriarcas que fue Abraham, Isaac y Jacob. Yahweh, el Dios de los cielos y la tierra, llama a un hombre de la tierra del Ur de los Caldeos. Era una tierra babilonia. Ahí estamos, se cortó la señal. Seguimos. Esta tierra que Abraham salió, era una tierra babilónica, pagana, la Babilonia antigua. Estamos hablando de la época luego de la Torre de Babel, donde ya luego surgieron los sumerios, etcétera, etcétera. Bueno, Abraham era el nombre de esta persona, y Dios lo saca de esta tierra y cruza un río, que ese río era uno de los ríos más importantes de lo que fue luego Egipto. Por eso Abraham luego Yahweh le cambia el nombre, le pone a Abraham. Abraham significa padre de nación, y Abraham, padre de naciones. Entonces, ¿por qué le cambia el nombre? Porque proféticamente Yahweh sabía que Abraham iba a tener dos hijos, Isaac e Ismael. Nacieron las naciones árabes, las naciones turcas, y Isaac a través de Israel. Eso es lo que entendemos en la historia. Entonces, cuando Abraham sale de la tierra de Ur de los Caldeos, cruza este río y empieza a conocer a Yahweh, al creador de los cielos y la tierra, verdadero Dios, se le llama hebreo. Hebreo significa los del otro lado del río. O sea que Abraham fue el primero en ser llamado hebreo. Eso es lo que significa la palabra hebreo. Entonces, cuando vemos la historia de Abraham, Yahweh le promete un hijo llamado Isaac. Entonces, muchos de nosotros conocemos la historia. Sara, la esposa de Abraham, era estéril, no podía tener hijos, y Yahweh le promete un hijo. Y luego Agar cree en esa promesa, pero a pesar del tiempo le dice a Abraham que tome una sierva y que tenga un hijo con ella, porque ella no les podía dar hijos. Por lo cual toma una sierva y tiene un hijo llamado Ismael. Luego Yahweh le dice a Abraham que mande a esta mujer y a su hijo al desierto, y que él le sustentaría. Pero el hijo de la promesa sería Isaac. Entonces, a través de Ismael nacen todas las naciones que son naciones que hoy viven en el desierto, que serían hermanos del pueblo de Israel, y que hasta el día de hoy por eso hay muchas peleas entre el pueblo de Israel y otros pueblos. Entonces, a través de Abraham viene Isaac, y a través de Isaac vienen dos hijos, Esaú y Jacob. Esaú y Jacob. Esaú era el que tenía por derecho la primogenitura,
y Jacob quería la primogenitura. De tal manera que Jacob lo que hizo es engañar a su hermano, venderle Esaú la primogenitura a través de un plato de comida, y Jacob luego engañó al padre y engañó a su hermano mayor para poder recibir la bendición de la primogenitura. Muchos quizás también conocen la historia que Jacob luego huye de su hermano y Jacob luego pelea con un ángel de Yahweh para recibir la bendición de Dios. Entonces, este es el origen del pueblo de Israel. ¿Por qué cuento esta historia? Porque necesitamos entender bíblicamente quién es Efraín. Y la importancia de entender en estos tiempos proféticos. Porque si entendemos quién es Efraín, nos vamos a dar cuenta que nos han enseñado muchas cosas que son falsas. En institutos teológicos, en las iglesias, etcétera, etcétera. Entonces, cuando vemos la historia que viene Abraham, luego Isaac y luego Jacob, de Jacob nacen las 12 tribus de Israel. Porque Jacob tiene 12 hijos. Jacob toma a dos mujeres como esposas, que también eran estériles, y Yahweh hizo un milagro en ellas. Y dentro de esos hijos le dio un hijo llamado José, que José era un soñador, tenía sueños del Padre, de Yahweh. Y a través de José, Yahweh se le reveló y le mostró el futuro que José tendría en Egipto y con su familia. ¿Qué hacen los hermanos de José? Lo quieren matar y lo terminan vendiendo como esclavo. José es vendido como esclavo en Egipto y él luego, Yahweh lo levanta, lo acusan de haber querido violar a la esposa de Potifar, de un poderoso de Egipto, y lo meten preso por 2 años. Y bueno, muchos quizás conocen la historia de José, pero José es levantado de esa esclavitud, de esa cárcel, y Yahweh lo levanta porque le da capacidad, sabiduría e inteligencia para gobernar Egipto. De tal manera, él llega a ser el gobernador de Egipto. ¿Qué es lo que sucede? José tiene una visión, tiene una revelación del Padre, donde iba a haber 7 años de abundancia y 7 años de escasez sobre Egipto. Entonces, de tal manera que cuando entran los 7 años de escasez, Jacob con sus hijos tienen obligados a viajar a Egipto y a buscar alimentos, a buscar ayuda. De tal manera se encuentran con José. José se revela a sus hermanos de que él estaba vivo y lo que vemos es que de tal manera Jacob se entera que su hijo no estaba muerto, que estaba vivo, y ahí hay una restauración y una sanidad en la familia. José tiene 2 hijos con una mujer egipcia, que era Efraín y Manasés. De tal manera que Jacob, guiado por Yahweh, guiado por el Padre, adopta a esos 2 hijos como hijos de él. Y esto lo podemos ver, todo lo que estoy diciendo, estoy resumiendo todo lo que es Génesis, en lo que es Abraham, Isaac y Jacob, y en Génesis 48 podemos ver la historia de José. Y en Génesis también, 48, versículo 13, vemos que Jacob quiere bendecir a Efraín y a Manasés, los 2 hijos de José. Les da una bendición especial. Y Manasés era mayor que Efraín, por lo cual la bendición, la primera bendición y la bendición primordial era para el hijo primogénito. Y esto es algo cultural y esto es algo que ya durante siglos atrás siempre fue así. La bendición es primeramente para el primogénito. Entonces podemos ver acá que Jacob dice que extendió sus manos sobre los 2 hijos de José, adoptándolos como hijos de él, y cruzó las manos. Es decir, la mano derecha la puso en Efraín
y la mano izquierda en Manasés. Y los bendijo. Y dijo que Efraín sería la cabeza de Manasés y que Manasés sería el menor. Cuando José se entera y escucha esto, se enoja y le dice: no, padre, ¿qué es lo que estás haciendo? Esto está mal, porque Manasés es el mayor. O sea que José no le gustó lo que Jacob estaba haciendo. Pero Jacob, a pesar de la edad que tenía, sabía muy bien lo que estaba haciendo, porque Yahweh lo estaba guiando. Entonces tomó la mano de su padre José y la puso la mano derecha en la cabeza de Manasés. Y dijo: así no, padre mío, pon tu mano derecha sobre Manasés. Pero su padre le resistió y le dijo: yo sé, hijo, yo sé. O sea, como diciéndole: yo sé lo que estoy haciendo. Entiendo lo que me estás diciendo, pero yo sé lo que estoy haciendo. Entonces, ¿qué es lo que le dice Jacob? Le dijo: su hermano menor llegará a un ser más importante que la descendencia de Manasés, porque Efraín será muchas naciones. Miren lo que Jacob profetizó a Efraín y le dijo a José: José, Efraín será mayor que Manasés. O sea, Jacob profetizó, vio algo que sucedería en el pueblo de Israel en un futuro. Entonces, cuando él bendice a los dos hijos de José, Jacob, fue proféticamente anunciando lo que serían las dos casas de Israel. Manasés representando a Judá y Efraín representando a la casa de Israel. Es decir, Judá 2 tribus y Efraín 10 tribus. ¿Cuándo sucedió esto? En el tiempo de Salomón, en el hijo de David. Cuando Israel se divide en 2 casas y en 2 reinos. Y ahora eso lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Por qué digo todo esto y por qué hablo historia? Quizás la historia a muchos no les gusta, pero cuando conocemos la historia entendemos el origen de cada cosa. Entonces, Jacob profetizó sobre Manasés y sobre Efraín. Entonces bendijo a Efraín y bendijo a Manasés. En Génesis 49 podemos ver que Jacob dijo: rama fecunda es José y sus vástagos se extienden sobre todos los muros de Israel, refiriéndose a los vástagos como sus hijos, como Judá y Efraín, las 2 casas. Entonces, cuando Jacob bendice a Manasés y a Efraín, estaba bendiciendo la descendencia de lo que sería el pueblo de Israel. Muere Jacob, muere José, mueren los hermanos, y la descendencia del pueblo hebreo se multiplica de tal manera que Egipto, los egipcios y el faraón de turno toma control de los hebreos, que eran numerosos en cantidad y eran fuertes, y los toman de esclavo. Y llegaron a estar alrededor de más de 400 años de esclavos, el pueblo hebreo. Hasta que viene un libertador llamado Moisés. Y todos conocemos la historia. Yahweh usa a Moisés para sacar al pueblo hebreo de Egipto. La próxima semana, cuando haga luna nueva, se cumpliría un año nuevo bíblico, cuando Noé sale del arca después del diluvio y cuando el pueblo hebreo sale de Egipto. Entonces son fechas importantes también las que estamos viviendo bíblicamente. Entonces, luego de Moisés, que cruza el Mar Rojo, que cruzan el desierto, Yahweh levanta a Josué y a través de Josué entran a la tierra prometida. Josué y Caleb, solo ellos entraron de la primera generación. La primera generación murieron todos en el desierto y los hijos de esa primera generación
entraron a la tierra prometida. Una vez que entraron a la tierra prometida, estoy haciendo un resumen de todo el pueblo de Israel, de toda la historia del pueblo de Israel. Una vez que entraron a la tierra prometida, Yahweh levantó jueces, que fueron 12 jueces, que gobernaron en tiempos cortos sobre Israel. Y luego de eso, el pueblo quería un rey, hasta que Yahweh le dijo: a ustedes quieren un rey, bueno, tengan un rey. Y ahí fue que se levantó el rey Saúl, que Yahweh no lo había levantado. Luego de Saúl vino David, que ahí Yahweh lo había ungido y lo había levantado como el rey de Israel. Ahora, luego de toda esta historia, viene el hijo de David, que fue Salomón. Salomón tuvo muchas mujeres, por lo cual eran mujeres paganas, y Salomón terminó desviándose, de tal manera que el pueblo de Israel cayó en adulterio espiritual, y Yahweh ahí determinó que proféticamente, a través de profecías, Israel se dividiría en dos casas. Cuando hablamos de las dos casas de Israel, hablamos de dos reinos: el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte se llamaría como Israel o Efraín, que serían 10 tribus, y el reino del sur sería Judá o Judá Manasés, recordándose al hijo de José, que sería la casa o el reino del sur. Entonces, norte Efraín y sur Judá. Cuando hablamos de el reino del norte, ahí gobernaba Jeroboam, que Jeroboam era el jefe del ejército de Israel de David, del reino de David. Cuando él reinaba David, Jeroboam era el jefe del ejército. Él tomó como cabeza del reinado del norte de Efraín. Por lo cual Jeroboam cayó también en idolatría. Es decir, el pueblo de Israel se dividió en dos casas y los dos cayeron en un adulterio espiritual. Cuando hablo de adulterio espiritual estoy hablando de idolatría espiritual. Y el reino del sur también cae en idolatría a través de Roboam. Roboam era el hijo de Salomón. También era responsable de la casa de Judá del reino del sur. Ahora, los dos reinos caen en cautiverio. ¿Qué es cautiverio? Cárcel. Tanto el reino del norte Efraín con los asirios por 20 años y el reino del sur Judá y Manasés por reino babilónico, que era el reino de Nabucodonosor, que ahí está la época de David, del profeta, de Daniel, del profeta Daniel, cuando Daniel recibe visiones y recibe las profecías que vendrían. Entonces, cuando se divide el reino de Israel, se divide Israel en dos casas, en dos reinos, podemos ver históricamente que Judá, en el año 902, antes del Mesías, cae en cautiverio babilónico. Y en el 722 cae Efraín. Primero Judá y luego Efraín. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Históricamente, Judá, luego de 70 años de cautiverio, vuelve a la tierra de Israel. Judá y Manasés, las dos tribus que representaban el reino del sur. Pero Efraín, 10 tribus que quedaban del pueblo de Israel, no vuelve a la tierra prometida, que es Israel. No vuelven, sino que se dispersan en las naciones que estaban presentes en esa época. Estamos hablando 700 años aproximadamente antes del Mesías. Entonces, Efraín nunca volvió a su tierra, estas 10 tribus, sino que se dispersaron en las naciones que habían en ese entonces, luego del cautiverio asirio. Para entender la fecha exacta,
586 antes del Mesías, Judá cae en cautiverio y 722 Efraín cae en cautiverio. Ahora es importante de entender que cuando el pueblo de Israel fue dividido en dos casas, hubieron varios profetas de Dios, de Yahweh, que profetizaron sobre esto. Hubieron muchos profetas. Por ejemplo, Isaías y Malaquías profetizó sobre la casa de Israel, de Efraín, llamado Efraín. Todas las profecías de Isaías, de Malaquías, habla de el cautiverio de la casa de Efraín con cautiverio asirio. Entonces es importante entender la importancia de conocer quién es Efraín. Porque Yahweh levantó profetas para exhortar, para guiar y direccionar a esa casa, tanto como Judá también. Por ejemplo, Jeremías capítulo 50 dice, porque el rebaño se ha descarriado y los leones lo dispersaron. ¿Quiénes son los leones? Asiria y Babilonia, los babilónicos. El rey de Asiria lo devoró primero, pero luego el rey de Babilonia los deshuesó después. Miren lo que dice el profeta Jeremías. Los dos leones destrozaron a Israel, anunciando las 12 tribus de Israel, las dos casas. Primero Asiria y luego Babilonia. Entonces, todas las profecías que dijo Isaías, Jeremías, Malaquías, Oseas, como se les conoce en español, todas esas profecías abarcaba sobre las dos casas de Israel, sobre Judá y Efraín. Judá vuelve, pero Efraín no volvió. Ahora, hay versículos que habla una profecía sobre la casa de Israel refiriéndose a la casa de Efraín, porque Efraín también se le llama como Israel. Entonces necesitamos entender el contexto de cada versículo. Judá regresó luego de 70 años de cautiverio. Por ejemplo, el libro de Esdras habla de la restauración de Judá y que Judá vuelve luego del cautiverio babilónico. Ahora, luego de Malaquías, que fue el último profeta levantado por Yahweh, hubo 400 años de silencio, aproximadamente en la historia del pueblo de Israel. ¿Y qué significa esto? Que en esos 400 años nació el judaísmo, que el judaísmo es una religión. Y dentro de esos 400 años, 2 siglos antes del Mesías, nació el judaísmo. Que luego, dentro de ese judaísmo, nacieron escuelas judaicas, como los fariseos, los saduceos, escribas, etcétera, etcétera. Que esos fueron los enemigos del Mesías. Entonces, ellos desde la época del Mesías hasta hoy dicen que ellos son el pueblo de Dios, el pueblo de Hashem, el pueblo escogido de Hashem. Esos judíos que muchos de hoy en día existen, pero realmente es una religión. Ahora, y dentro del pueblo judío ortodoxo o dentro de este pueblo que se dicen ser judíos y no lo son, como dijo el Mesías, están verdaderos judíos que aman a Yahweh, que aman la Torá y aman al Mesías. Entonces, ¿qué quiero decirles con esto? El pueblo de Israel, que se dividió en el siglo 7-8 antes del Mesías, volvió una pequeña parte del pueblo de Israel, pero la otra parte se fue a las naciones. Entonces, ¿dónde está Efraín? Efraín está en las naciones. Durante siglos, siglo 8, siglo 7, antes del Mesías, y hoy estamos en el siglo 21, o sea que 7 siglos más 21 son 28 siglos que Efraín se fue y está viviendo en las naciones. ¿En qué parte? En todo el mundo.
Por lo cual, hoy en la tierra de Israel hay pocas tribus viviendo en ese lugar. Judá, Manasés y otras pequeñas tribus más. Entonces, ¿quién es Efraín realmente? Muchos de ellos son los que están dentro de las iglesias. Y muchos de ellos son los que no van a ninguna iglesia, pero que aman la verdad. Y muchos de ellos no se le ha revelado la verdad de Yahweh, ni la Torá, ni el Mesías. Entonces, Efraín son esas tribus que fueron dispersas en el siglo 7 antes del Mesías y que nunca volvieron. La gran mentira que nos han enseñado desde el siglo XVIII y XIX es que la iglesia de Cristo es el reemplazo del Israel de Dios. La teoría de reemplazo es una gran mentira que no es de Yahweh, que no es de Dios. Por lo cual, la iglesia de Cristo, la iglesia cristiana, no es reemplazo de nadie. La iglesia de Cristo está creada en el siglo III por el emperador Constantino. Entonces, todos aquellos que dicen ser cristianos, que leen la Biblia, que oran al Dios de Israel, que creen en Cristo Jesús, o que creen en Yeshua, en Yahshua, o como quieran llamarlo, que tienen al Espíritu Santo, ellos son parte de Efraín. Ahora, muchos dicen que Efraín no son los gentiles, porque los gentiles en la Biblia se les refiere a los paganos. Bueno, ahora vamos a ver eso con respecto a ese tema. Pero si podemos conocer un poco la historia, podemos darnos cuenta que Efraín hoy no está en Israel, sino que está en el mundo entero. Ahora vamos a ver algunos versículos que nos habla de la división de las dos casas de Israel y de la restauración de las dos casas. Segunda Reyes 17:20 dice: y Yahweh desechó a toda la casa de Israel, refiriéndose a Efraín, y los afligió y los entregó de mano de saqueadores. ¿Quiénes fueron los saqueadores? Asiria. Porque separó a Israel de la casa de David. Fíjense en lo que dice esta oración. Yahweh separó a Israel, refiriéndose a Efraín, de la casa de David, refiriéndose de Judá. Porque David, el rey David, vino de Judá. Amos 9:9 dice: porque zarandeada fue la casa de Israel entre todas las naciones. Cuando dice casa de Israel se refiere a Efraín. Fue zarandeada entre todas las naciones. O sea, ¿quién permitió que las dos casas, que Israel se dividiera en dos casas? Yahweh. ¿Y quién permitió que Judá vuelva y que Efraín se vaya a las naciones y no vuelva? Yahweh. ¿Por qué? Porque todo estaba dentro de su plan. Todo fue permitido por Yahweh. ¿Dónde fue el origen de que Israel se dividiera en dos casas? En el pecado de Israel en el monte Horeb o en el monte Sinaí, como quieran llamarlo. Cuando cayó en adulterio espiritual. Las descendencias siguientes tuvieron que vivir la consecuencia. Y Yahweh se divorció de Efraín. De Judá no se divorció, pero de Efraín sí. Dejó que se vayan las naciones tras otros dioses, tras otros maridos. ¿Por qué? Porque cayeron en adulterio espiritual. Por eso, amados hermanos, Yahweh creó el divorcio. Y yo voy a volver a hablar de este tema. Entendamos bien el tema divorcio bíblicamente. Para llegar al divorcio tiene que haber un límite, un extremo, y tiene que haber ya una forma de que ya no hay forma de resolver un matrimonio. Pero el divorcio es bíblico. Y ya otro día hablaremos de eso. Oseas 7:8. Miren lo que dice el profeta Oseas. Efraín se mezcló con los demás pueblos. ¿Qué pueblos?
pueblos paganos, que se fueron tras las naciones. Pero Judá volvió a la tierra de Israel. Pero Efraín se fue tras las naciones. Entonces, ¿dónde está Efraín? En las naciones. En todas partes del mundo. De generación tras generación fueron quedando. Ahora miren lo que dice Oseas 2:23. Yahweh habla a Efraín. Tendré compasión de ustedes y diré a ustedes que no eran mi pueblo, ahora son mi pueblo, porque ustedes dirán, tú eres mi Elohim, o sea, tú eres mi Dios. Entonces, cuando Yahweh dice, ustedes no eran mi pueblo, ¿por qué? Porque ellos estaban a través de otros dioses, estaban en idolatría y en paganismo. Todo aquel que dice ser cristiano, hijo de Yahweh, y está en idolatría y adora a otro dios y es pagano, no puede ser parte del pueblo de Israel. Vuelvo a decir, todo aquel que adora a otro dios, que es pagano, que es idólatra, que practica la idolatría, no es parte del pueblo de Israel. Yahweh dijo bien claro, ustedes Efraín, voy a tener compasión de ustedes, pero ustedes no eran mi pueblo. ¿Cómo que no eran el pueblo? Si se habían ido a otras naciones, sí, pero él se divorció de Efraín. Pero ahora voy a tener compasión de ustedes y quiero que ustedes sean mi pueblo y ustedes dirán que yo soy su verdadero Elohim, Dios. ¿Y cómo hizo eso Yahweh? ¿Cómo lo hizo? Ahora vamos a ver. Entonces, Efraín tenía una identidad, escúchame bien lo que voy a decir. Efraín, cuando se fue a las naciones, tenía una identidad como pueblo de Israel. Cuando dejó el verdadero Elohim, Dios, y Dios lo divorció, Yahweh lo divorció, ellos llegaron a perder su identidad de Efraín a ser gentiles. Y un gentil, que en el cristianismo nos enseñó que somos gentiles, un gentil es un pagano, es un idólatra, es aquel que adora a falsos dioses. Por lo cual, si a vos te dicen que sos un gentil, tenés que decir que no. Y yo no soy un gentil. Porque en el cristianismo nos enseñaron que éramos gentiles. El gentil es aquel que es un pagano, aquel que adora a otro dios. Y entonces Yahweh dice, ustedes eran gentiles, pero ahora quiero que vuelvan a su verdadera identidad. Entonces, ¿quién es Efraín? Efraín es el pueblo de Yahweh que se fue tras las naciones hace siglos atrás y que hoy está en el paganismo, está en idolatría, está totalmente lleno de falsas doctrinas. Por lo cual, esos gentiles tienen que volver a tener su verdadera identidad, esos cristianos, esos que son parte de una iglesia o de una denominación, a ser parte de la verdadera identidad de ellos como pueblo de Israel, que es Efraín. Miren lo que dice Oseas 1:8. Y el número de los hijos de Israel, refiriéndose a Efraín, será como la arena del mar y no se podrá contar. ¿Qué significa esto? Que son millones de personas que son parte del pueblo de Israel. Por eso, ser israelita o ser parte del pueblo de Israel no tiene nada que ver con judíos, no tiene nada que ver con Judá, no tiene nada que ver con una religión, sino que es la verdadera identidad del pueblo de Dios de los cielos y la tierra. Por eso cuando yo digo que no tenemos que ser parte de una religión, estoy diciendo que Efraín no es parte de una religión. Judá y Efraín, los verdaderos Judá y Efraín, las verdaderas dos casas, que la profecía es que se unan en un pueblo y que haya un solo rey, que es el Mesías,
no tiene nada que ver con la religión. Porque cuando hablamos de religión, la religión fue creada por el hombre. Fue creada por el sistema para controlar las masas. Por eso dice, porque los hijos de Judá y los hijos de Efraín se reunirán y habrá una sola cabeza que sería el Mesías. Miren lo que dice Pablo, Romanos 9:24. Vamos al nuevo pacto, Romanos 9:24. Esos somos nosotros. Y esto ya voy a estar enseñándolo más adelante, el capítulo 9 de Romanos. Estos somos nosotros a quien Yahweh llamó no solo entre los judíos, sino también entre los gentiles. Porque entre los gentiles está Efraín, que hace siglos atrás salió de la tierra de Israel en un cautiverio y no volvió. Entonces, ¿dónde está Efraín? Está en las naciones entre los gentiles. Pero Efraín no son gentiles, sino que Efraín está contaminado con los dioses de los gentiles, con los paganos. Por lo cual Efraín tiene que salir de la mentira, del engaño, de la falsa doctrina, de la idolatría, de los falsos dioses y venir al verdadero Elohim, Yahweh, el Dios de Israel. Venir a su verdadera identidad y entender que es israelita, parte del pueblo de Israel de Yahweh, no por descendencia de sangre o linaje de sangre, sino por la fe de Abraham a través del Mesías y a través de Yahweh. Entonces, ¿por quién muere el Mesías? El Mesías viene y muere en un madero por todas las naciones, por toda la humanidad. ¿Por qué? Porque el Mesías viene a morir por las dos casas de Israel. Que las dos casas de Israel, el pueblo de Israel, representa la novia del Mesías. Entonces Él derrama su sangre, Él da su vida por Judá y Efraín. Por eso dice la Escritura, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, refiriéndose a Judá. Pero también dice, no he venido solo por ustedes, Judá, sino he venido por la otra casa de Israel. He venido por otro redil. ¿Quién es el otro redil? Efraín, que estaba dispersa en las naciones. Entonces, cualquier persona que acepte al Mesías como Salvador, como su esposo o novio, es parte del pueblo de Israel. Lamentablemente, el judaísmo se creen que ellos son exclusivos y que ellos tienen la verdad absoluta y que la salvación viene por los judíos. Y que para ser salvo o para estar con el verdadero Dios y para tener la vida eterna, tenés que meterte en el judaísmo, tenés que estudiar Kabbalah, tenés que vestirte como judío y tenés que hacer las tradiciones judías. Y eso es falso. Falso. ¿Quién es Efraín? Efraín es parte del pueblo de Israel. Y para que vos seas Efraín y yo sea Efraín, no necesitamos vestirnos como judíos. Porque Judá, amados hermanos, amigos, Judá, el Judá de Israel de Yahweh, no es vestirse de negro, usar equipá, tener un talit, hacer las oraciones y hacer todas las tradiciones que el judaísmo hace. Eso es una religión. Lamentablemente, hoy están enseñando raíces hebreas, hoy están enseñando mesianismo y están entrando judaísmo dentro de eso. Y Yahweh no nos mandó a eso. Yahweh nos mandó a guardar su mandamiento, su Torá, a tener a su Hijo y a tener al Ruach HaKodesh, al Espíritu de Santidad. Y a tener nuestra verdadera identidad como parte del pueblo de Israel. Más de 200 versículos
tanto el antiguo como el nuevo pacto nos habla de Efraín. Josué 17:7 dice: Josué dijo a la casa de Efraín: tú eres gran pueblo, tienes una gran fuerza. Jueces. Cuando leemos el libro de los jueces, vemos que nos habla mucho de la tierra de Efraín. El monte de Efraín, la tierra de Efraín, los pueblos, los hebreos en el pueblo en la tierra de Efraín. Habla mucho de Efraín. ¿Por qué? Porque Efraín siempre fue numeroso, refiriéndose a las tribus, ¿no? Por ejemplo, Jeremías 31:20 dice: Efraín, tú eres mi hijo, mi más querido hijo. Dice Yahweh a través de Jeremías: me complazco en ti, siempre hablo de ti con aprecio. Mi corazón se estremece, tendré misericordia de ti, dice Yahweh. Miren lo que Yahweh piensa de Efraín. Pero Judá se pone celoso. Judá no quiere que Efraín sepa la verdad. Judá no quiere que Efraín vuelva a su verdadera identidad. Judá no quiere, y cuando digo Judá no digo todos, pero hay un porcentaje que mayormente son los religiosos. No quieren que sean las dos casas una. Y Yahweh dice a través de Jeremías 31, mi hijo más querido. ¿Por qué el Mesías habló la parábola del hijo pródigo? Porque se refirió a su novia, a las dos casas de Israel. El hijo mayor es Judá y el hijo menor es Efraín. Efraín se fue tras las naciones y se fue tras otros dioses y malgastó todo. Hasta que volviendo en sí dijo: ¿no estoy mejor en la casa de mi padre? Volviendo en sí, volviendo a la senda antigua, volviendo a las raíces hebreas, volviendo a la verdadera identidad como pueblo de Israel, volvió Efraín y el padre lo recibió con brazos abiertos, hizo fiesta, hizo banquete y le dio todo a Efraín. Y el hermano mayor dijo: ¿cómo le das todo a él? Y yo que te sirvo, y yo que guardo la Torá, y que guardo el Shabbat, y que hago esto, y que hago el otro. Yo, Judá, que soy el mayor, que estoy en la tierra que vos me diste, y este se fue tras el paganismo, tras la idolatría. Yo, el hijo pródigo, son las dos casas de Israel. ¿Y qué le dijo el padre? Entre otras palabras, ¿de qué te quejas? Si todo lo mío es tuyo. Si todo lo que yo prometí es para él y es para vos. Esos son celos. Y el judaísmo conoce estas verdades hace siglos atrás. Y Yahweh, hace años atrás, se está encargando de que esta verdad salga a la luz sobre el pueblo de él en todo el mundo. Entonces, si entendemos quién es Efraín, entenderemos realmente nuestra verdadera identidad como pueblo de Dios. Entonces, Eric, ¿el cristianismo es una mentira? Es inventado por el hombre. El catolicismo, el cristianismo, el hinduismo, el judaísmo, todas son religiones creadas por el hombre. Atrás del hombre está Satanás, distorsionando la verdad. Entonces, ser parte del pueblo de Israel no es ser judío, no es vestirnos como los judíos, sino es caminar en la palabra de Yahweh, tener al Mesías y tener a su Espíritu. Seguimos. Oseas 7:8. Y Efraín se mezcló entre pueblos paganos. Está profetizado. Efraín se mezcló entre pueblos paganos. Jeremías 31. Vuélvete por el camino, Israel, refiriéndose a Efraín, porque fuiste virgen para Yahweh. ¿Cuándo fue virgen? Cuando no adulteró, cuando no pecó, pero se fue tras otros pueblos.
Miren lo que dice el Mesías, Juan capítulo 10, versículo 16. Tengo otras ovejas, dice el Mesías. Tengo otras ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil. No son de Judá, porque él nació en Judá. Por eso Yahweh no le dio carta de divorcio a Judá. Por eso Yahweh permitió que Judá vuelva del cautiverio, porque de ahí tendría que nacer el Mesías. ¿Entienden todo cómo fue preparado? Todo está armado y preparado por Yahweh. Todo está permitido por él. Y dice el Mesías, tengo otras ovejas que no son de este redil. Estas también son necesarias traerlas. ¿Alguna vez entendiste bien este versículo? Si sabes quién es Efraín, hoy lo vas a entender. También es necesario traerlas. ¿A quién? A Efraín, que está en las naciones, entre los gentiles. Contaminados entre los gentiles, para que sean descontaminados y vengan acá. Por eso, el Mesías eligió a 2 discípulos que prediquen específicamente a las 2 casas de Israel. Pedro y Pablo. Pedro para Judá y Pablo para Efraín. Que por eso en el nuevo pacto nos habla de gentiles. Porque Pablo fue enviado a los gentiles, pero fue enviado a los efraínitas que estaban entre los gentiles. ¿Se entiende ahora por qué el Mesías escogió a Pablo? Porque Pablo tenía que traer a los que eran parte de Efraín. Por eso dice, tengo otras ovejas que no son de este redil. Estas también son necesarias traerlas. Oirán mi voz y yo seré su pastor. Entonces, hoy, Efraín, que son millones de personas que están en miles de iglesias y que están quizás viviendo una vida normal y son parte del llamado. Son parte del llamado, no es por un linaje sanguíneo esto, vuelvo a decir, esto es por un llamado, el Mesías los llama y si son ovejas realmente del parte del pueblo de Israel, van a venir. Porque él dijo, si oyen mi voz, me obedecerán y vendrán. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo hoy, año 2020, llegando ya bíblicamente al año 6000? Estamos en tiempos proféticos. Hoy vemos lo que está pasando en el mundo, que también tiene que ver con todo lo que viene a la tierra. Yahweh tiene una sabiduría tan grande que no podemos llegar a entender, que Él conoce todas las cosas. A Él no se le escapa nada. Hoy, proféticamente, Efraín está volviendo. Y no hoy, hace ya muchos años. Entonces, hoy Efraín está volviendo a su verdadera identidad. Judá no quiere a Efraín, pero Yahweh se encargará de eso. Entonces, podemos ver otro ejemplo. Juan capítulo 10, versículo 14. El Mesías dijo, yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellos conocen mi voz. ¿Quiénes son los que son parte del pueblo de Efraín o el pueblo de Israel? Aquellos que siguen al Mesías. A que siguen a el Mesías. Y vuelvo a decir, se conoce como Jesús, que no es el verdadero nombre, pero muchos dicen que Jesús es un pagano, que no es el verdadero Salvador, y se le conoce como Jesús, pero es el Mesías, el hijo de Yahweh, Yahshua o Yeshua. No seamos ignorantes, hermanos, con los términos. ¿Por qué? Porque si bien no es el nombre a quien creímos, pero es el Hijo de Dios, el Hijo de Yahweh, Yahshua, Yeshua. Entonces, entendamos esto. Muchos venimos de una religión, de un cristianismo, de un catolicismo, de una denominación, y Yahweh nos purifica y nos limpia para poder ser efraínitas, ser israelitas y ser realmente el pueblo de Israel.
pero no estemos juzgando a los demás, condenando a los demás o hablando ignorancia como Jesús significa de aquí un caballo, porque, a ver, hermano, no es así. Para predicar y enseñar, preparémonos primero. Y no juzguemos a los que están dentro de una iglesia o dentro de una religión porque estamos errando. Tenemos que amar y predicar la verdad. Y que los demás conozcan esta verdad. ¿Quién es Efraín realmente? Entonces, para ir terminando, Jeremías capítulo 3 profetiza que Efraín volverá entre las naciones. Ahora, ¿por qué el Mesías muere en un madero? ¿Por qué muere en una cruz? Y muchos hermanos no están de acuerdo con esto, pero yo creo que es así, porque Él muere por las dos casas de Israel. Por eso Él muere en una cruz, en dos palos, y no muere en un madero. Si bien el término griego es tauros, la palabra, que significa madero, pero Él muere por las dos casas de Israel. Aquel que lo quiera tomar o no, está respetado. Pero Él muere por Israel, por las dos casas, por Judá y por Efraín. Él viene a través de Judá a la tierra y Él, a través de la gran comisión del Evangelio, Él trae a Efraín. Ahora, la salvación es para Judá y Efraín y es para todo aquel que crea en el Hijo de Yahweh, porque la salvación es para todos. Por eso la Torá dice que para que el marido vuelva a tomar la mujer debería de morir. Porque el marido se divorcia de la mujer, le da carta de divorcio, el marido, si la mujer vuelve o la mujer quiere volver con el marido ya no la puede tomar. Por lo cual, el marido, para volver a tomar a su mujer adúltera, que está arrepentida y quiere volver con su marido, debería de morir. Eso dice la Torá de Yahweh en Deuteronomio 24. ¿Y qué es lo que sucede? Eso hizo el Mesías. Murió por su futura esposa y resucitó. ¿Para qué? Para volver a venir y volver a tomarla. Ese es el verdadero evangelio del Mesías. Por eso el nombre del Mesías tiene la misma raíz del Padre, y el nombre del Mesías nos habla de el plan de Yahweh a través de Israel y a través de todo aquel que crea en el Hijo de Él. Entonces, para terminar, Jeremías 31, Yahweh profetiza la restauración de las dos casas de Israel, Judá y Efraín. Ezequiel 37 habla de los dos palos que serán una sola casa. ¿Cómo los dos palos pueden ser uno? ¿Cómo las dos casas pueden ser uno? A través del Mesías, a través del esposo, que pagó la deuda del pecado. La paga de pecado es muerte. El Mesías tuvo que morir por Israel. Entonces, hoy en día Israel está volviendo a ser uno solo. No judaísmo, no religión, no costumbres religiosas, no, nada de eso. Solo aquel que adora verdadero Elohim, aquel que acepta a su Hijo, acepta su palabra y aquel que tiene a su Espíritu. Ese es parte del pueblo de Israel. Por eso vuelvo a decir, toda religión tiene contaminación. Y ser israelita o ser parte del pueblo de Yahweh no hay contaminación. Entonces, ¿qué significa esto? Que si yo voy a una iglesia, estoy mal, si soy cristiano, si soy católico, estoy mal, y no estás mal, pero estás contaminado de cosas que Yahweh no quiere. Por lo cual, yo te aconsejo que ores al Padre y que el Padre te guíe a través de su Espíritu. Que te guíe a la verdad y Él te va a guiar. Porque el que quiere la verdad, hermanos, la verdad se le es revelada. Es así. Yo durante muchos años siempre quise la verdad. Nunca quise el engaño, la mentira. Y el Padre me mostró su verdad. Y me llamó a predicar su verdad.
Entonces, para terminar este mensaje y entender quién es Efraín, Efraín es la segunda casa de Israel, son las 10 tribus que fueron dispersas en el siglo 7 antes del Mesías y que ya desde el siglo 1 a través de Pablo y los apóstoles están volviendo. Y cada vez va a volver más y va a tener su verdadera identidad hasta que las dos casas sean un solo pueblo, una novia santa y sin mancha, hasta que el Mesías venga por segunda vez. Así que Yahweh les bendiga. Shalom, hermanos. Gracias por estar conectados, por compartir, por publicar acá. Que tengan un día de reposo bendecido. Gracias por acompañarme. Cualquier duda o consulta, como siempre, estoy para servirles. Que tengan un fin de semana bendecido. Tengan paz, busquen al Padre, adórenle, estudien, escudriñen, aprovechen a hacerlo ahora que muchos tienen la posibilidad de no trabajar. Así que nos vemos en otro estudio cuando el Padre les permita a ustedes y me permita a mí. Que Yahweh les bendiga. Shalom, shalom.